a todos y todas. Gracias por encontrarse el día de hoy. Nos presentamos, somos psicólogas. Aquí en este momento vamos a tener una entrevista muy especial con nuestra invitada Mayra Ordóñez. Ella es especializada en psicología forense y criminal. Ella nos va a mencionar el día de hoy, nos va a resolver ciertas dudas, inquietudes de cómo funciona nuestro campo forense. Ujú. Entonces les presento a Mayra, ella se va a presentar y vamos a continuar realizando una serie de preguntitas que nos han hecho las personas de cómo funcionamos en este campo. Entonces, adelante Mayra, ¿cómo estás? Cuéntanos, háblanos de ti. Hola Linda, buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Mayra Ordóñez. Yo soy psicóloga, soy especialista en psicología forense y criminal. También soy especialista en derechos humanos y actualmente estoy cursando mi carrera en derecho. Y tengo más de 5 años de experiencia en el área de la psicología forense. Oh, súper bien. Miren que este campo casi no es escuchado. Las personas cuando buscan atención de psicología siempre creen que es ir a un consultorio a tratar una problemática personal y no es así. La psicología aborda muchos campos muy importantes y entonces empecemos con la primera pregunta que nos han realizado las personas. ¿Los psicólogos forenses son aquellos que hablan con los muertos? Entonces, ¿qué es la psicología forense, Mayra? Cuéntanos. No, es una pregunta muy común, muy común, pero no, realmente los psicólogos forenses somos los que estamos al servicio de la justicia, ¿sí? Básicamente, lo forense viene desde el foro penal, que así es como se conoce el sistema donde se realizan las audiencias, el foro. Entonces, al estar vinculados en ese foro penal, por eso se nos denomina psicología forense. Y básicamente eso es lo que hacemos, brindarle todo nuestro aporte desde el campo psicológico a lo que la justicia requiera. Exactamente. Ahora cuéntanos un poquito más de en qué momento el psicólogo forense interviene, cuándo es obligatorio o cuándo es voluntario por parte de las personas que pueden buscar nuestro servicio en psicología forense. Bien, la psicología forense tiene un amplio ámbito de aplicación. De hecho, nosotros trabajamos con casi todas las áreas del derecho en algún punto. Básicamente, ¿cuándo se va a utilizar? Cuando nosotros vemos que eh, el juez necesita conocer algún ámbito de la psicología. Por ejemplo, en casos de acoso laboral, por ejemplo, el juez necesita llegar a determinar cuál es la afectación psicológica que ha sido causada por el acoso. Eso no es algo que lo conozcan o sepan cómo conocerlo los abogados, sino nosotros los psicólogos, y ahí es cuando nosotros entramos a hacer las evaluaciones psicológicas forenses para poder aportarle al juez esa información. En las diferentes áreas se va a trabajar, pues cada una tiene sus intereses. Entonces, por ejemplo, la afectación psicológica la podemos ver en temas laborales, la podemos ver en temas penales, en temas de familia, en temas del derecho civil, también en temas del derecho administrativo, ¿sí? Otro punto que también trabajamos fuertemente los psicólogos forenses es el tema de la perfilación criminal. Este aparece sobre todo en el derecho penal, y aquí lo que hacemos es identificar los rasgos y características de la personalidad de una persona que está siendo acusada por algún delito. Básicamente eso es lo que hacemos y podemos presentarle al juez esta probabilidad o este perfil psicológico y cómo ese perfil influye o no en la comisión de la conducta. ¿Por qué es importante esto? Y realmente es uno de los campos que más se trabaja, porque hay delitos como por ejemplo el abuso sexual, en los que es difícil encontrar un material probatorio, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de actos sexuales, que no dejan un registro corporal, que no dejan un material biológico, sino que realmente es básicamente como la palabra de la víctima contra la palabra del presunto agresor, ¿cierto? Sí. Entonces, en este punto, pues tanto la fiscalía como la defensa van a tener que buscar otro tipo de herramientas
Y en este caso, idealmente, pues son herramientas psicológicas, ¿sí? Herramientas desde el perfil de la persona, herramientas como la credibilidad del testimonio, que también es otro punto que trabajamos los psicólogos forenses. Entonces son como varios los ámbitos de aplicación en los que podemos utilizar la psicología forense. Claro, Mayra, ¿no? Y hay que muchas situaciones que por sociedad o personalmente empezamos a normalizar y a veces no sabemos en el caso del acoso laboral, no sabemos que estamos siendo acosados laboralmente, sino hasta que se refleja diferentes síntomas, diferentes comportamientos que no resultan ser pues cómodos al momento de continuar el día a día. Uh -huh. ¿Te has enfrentado con un caso, o más bien cuéntanos del caso que de pronto más te dejó impactada? Claramente para todos los que nos están acompañando en este en vivo, no vamos a revelar ni el sexo, ni el nombre, ni la identidad, porque estamos desde un campo profesional. Solo queremos traerles a ustedes información importante y relevante para que usted, si conoce a una persona que está viviendo estos hechos, pues busque la ayuda profesional y pues con el profesional competente que puede trabajar con estos hechos. Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta cuando mencionemos estos hechos. Entonces, Mayra, cuéntanos cuál de pronto te dejó más impactada o el que fue más difícil. Cuéntanos un poco más desde tu experiencia en este ámbito que ha ocurrido. Bien, digamos que cuando uno está desde la psicología forense se puede encontrar con cosas bien agobiantes para el ser humano. Sí, Sí, alguna vez uno de mis clientes llevaba siendo víctima de abuso sexual continuado por 10 años. Realmente estos temas son muy impactantes y trabajar con personas que han sido tan violentadas llega a ser difícil porque evaluarlas se vuelve, se vuelve complejo. Muchas personas por el mismo trauma están cerradas a la evaluación y toca acudir a elementos psicológicos un poco más fuertes, donde desafortunadamente toca hacerles reexperimentar la situación para poder obtener la información que uno necesita para mostrarle al juez el nivel de afectación psicológica que esto trae. Este claro. ha sido uno de los más difíciles, de los más impactantes. Fue un reto en mi carrera, además que fue uno de los primeros casos que tuve hace ya bastantes años. Entonces, pues tiene uno que asumir la responsabilidad y la ética que implica eh, poder llevar a una persona a someterla nuevamente a un sufrimiento tan grande. Claro, Mayra, no, y además que revivir esos hechos, digamos, si en el caso de un profesional del derecho, que serían los abogados, igualmente es importante que se entrenen para la escucha, ¿sí? Para validar las emociones y ya pues en el campo de la psicología forense ya contamos con esas habilidades clínicas que nos permiten ir un poco más allá al momento de abrir una herida emocional, pues poderla manejar en su momento y pues recomendarle de manera correcta al paciente o a la persona, ¿sí? De acudir con un profesional y tener el respectivo acompañamiento de su día a día y poder continuar. Bueno, Mayra, Sí, realmente claro. fue un caso de mucho impacto, realmente es doloroso escuchar que esto ocurre en la sociedad, pero aquí estamos para apoyar y es importante que las personas lo conozcan. Bueno, por otro lado, de acoso laboral, de pronto, ¿qué has manejado? Hace un tiempo tuve un caso de una persona que llevaba siendo violentada más o menos unos 2 años. Sí, Sí, y finalmente la situación terminó en un despido injustificado cuando se solicitó el reintegro y bueno, estas cosas un poco más jurídicas, pues se notó el acoso laboral y realmente esta persona tenía un nivel de afectación psicológica muy grande, muy alto, además que estaba ya en una época previa a su pensión y además de todo el acoso, pues fue despedido, entonces pues no digamos que la implicación económica fue muy alta sí, y la implicación eh, en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Pues porque era una persona que sostenía económicamente su hogar en un nivel, digamos que
de una calidad de vida alta. Eh, Su economía también le permitía tener espacios de ocio adecuados, espacios de salud incluso adecuados. Bueno, todo lo que respecta a las áreas de la vida, pues se ve permeado no solamente por la parte económica, sino por la parte emocional que se afectó fuertemente. Entonces allí lo que entramos fue a demostrar cómo se había afectado su vida en cada una de las áreas. eh, y cómo ese acoso laboral pues puede llevar a una persona, digamos que con esta persona lo que encontramos es que además de todos los síntomas psicológicos pues había supremamente una gran cantidad de síntomas somáticos, ¿sí? Sí. Realmente él a través del acoso laboral llegó a tener enfermedades crónicas Mm, por causa del acoso laboral, además de las enfermedades psicológicas. Entonces, eh, sí llega a ser bien complicado porque a veces, eh, claro, él acudió a muchas sesiones con psicólogos, muchos tratamientos a través de su EPS, pero, pero pues cuando el personal no es competente y no puede identificar y relacionarlo con el marco de la psicología forense, pues es muy difícil que se puedan llevar estos procesos antes, ¿cierto? claro. Por eso sí es importante ir con el profesional adecuado. Claro, todos los psicólogos en algún punto estudiamos lo mismo, ¿cierto? Y tenemos como la misma formación e identificamos la misma cantidad de situaciones, pero, pero cuando ya cada psicólogo se especializa y se va por su rama específica, pues digamos que puede darse cuenta de otras situaciones, puede tener en cuenta otras técnicas muy Ujú. diferentes, por eso es importante escoger el profesional idóneo. Sí, Mayra, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Cuando hay psicólogos clínicos tratando, interviniendo, que a veces, pues, no se conoce el actuar correcto y dentro de la entrevista clínica, pues, la evaluación respectiva, y pues debe identificar que está viviendo acoso su paciente, ¿no? Y pues remitirlo o darle al menos la ruta correcta, que es lo que de pronto hoy en día se ha desdibujado al momento de brindarle la atención a un paciente, pues claramente porque es importante que todos nuestros colegas de todos los campos pues conozcan cuál es el actuar o por lo menos la ruta que se le debe decir a la persona, porque si omitimos esto en terapia o en sesiones, pues estamos vulnerándole un derecho primordial a las personas, ¿sí? Claro, y no solamente que nuestro eje central es la persona que tenemos al frente definitivamente, pero también hay implicaciones para nuestro ejercicio profesional, Linda. Ujú. Y es que, y se ve realmente en el Colegio Colombiano de Psicólogos, en los procesos disciplinarios, muchos se presentan porque hay psicólogos que están ejerciendo en un área que no conocen. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, claro, los psicólogos clínicos pueden tener acceso a muchas de las fuentes de información que los psicólogos forenses tenemos, pero la situación se diferencia porque el eje es muy diferente, ¿sí? Mientras que tú en lo clínico, pues primero tienes que conservar la confidencialidad a rajatabla, que Ujú, es sí, principal y primordial, pues en la psicología forense uno especifica desde el comienzo del proceso que este proceso no va a tener confidencialidad porque está dentro de un marco jurídico, por ejemplo. Pero además, exacto. la evaluación y las técnicas de evaluación y los tiempos de evaluación van a ser completamente diferentes. Además, dentro de la psicología forense, pues tu objetivo no va a ser el tratamiento, ¿sí? Sí, Entonces, exactamente. cuando tú eres clínico e intentas asumir un proceso forense, pues se van a desdibujar y técnicamente y éticamente van a estar las cosas cerradas, ¿sí? Además, que tú tienes la obligación de ir a rendir informe pues, ante el juez. Eso también implica unas técnicas en cuanto a la oralidad, en cuanto a la forma en cómo se deben presentar los informes, en cuanto a lo que tú puedes o no puedes decir o la forma en la que debes comportarte en un proceso de juicio. Todas esas técnicas ya son mucho más específicas de la psicología forense, entonces a veces, y claro,
cuando uno comete errores, pues hay muchos clientes que toman la decisión de ponerle a uno un proceso disciplinario. Entonces, hay muchas personas que tienen procesos disciplinarios precisamente por eso, porque no se especializan y están asumiendo tareas que no les compete y pues las están desarrollando desafortunadamente mal. Sí, Entonces, claro. es tener en cuenta esos dos puntos. Primero, qué es lo mejor para mi paciente o para mi cliente o para la persona que yo tengo sentada aquí al frente y también qué es lo mejor para mi ejercicio profesional. Si yo no Exacto, sé, si yo no sé, pues yo qué debo hacer, debo remitirlo. Es lo más exacto. sensato. Sí, exactamente. Además que digamos, en los casos de comisaría de familia que, bueno, cuéntanos allí en este apartado antes de continuar, cuáles son esos síntomas comportamentales en el que una persona debe buscar a un psicólogo forense o a un abogado para iniciar un proceso cuando vive acoso laboral, ya que en un momentico vamos a escuchar unos audios que nos remite una profesional abogada pues relacionado con el acoso laboral. Y luego vamos a continuar en cuáles son esos procesos que nos remiten, que si son voluntarios, que si son obligatorios, qué otra alternativa hay además de acudir a nuestro servicio. Entonces, pues, para continuar allí, dinos aquellos síntomas y demás por el cual nos pueden estar buscando una persona o que si no lo conoce, pues al menos pues reconozca, ¿sí? Porque puede pasar que estén viviendo acoso laboral, pero consideran que no hay nada de su parte o lo ignora, lo normaliza, porque ya de acuerdo al sistema que se esté presentando dentro de su empresa, pues se está adaptando y considera que esto es correcto cuando probablemente no. Entonces cuéntanos allí para escuchar la opinión de la abogada y continuar con este campo porque realmente este campo es lindo. ¿Sí? Es un arte, es una ciencia y es algo que va creciendo a nivel investigativo día a día. Y Ujú. todos los profesionales de psicología debemos entrenarnos y al menos conocer lo más pequeñito para poder actuar en nuestro ejercicio de la manera correcta. Entonces, cuéntanos, Mai. Bien, digamos que el acoso laboral a lo largo de los años ha sido muy normalizado y muy naturalizado. ¿Por qué? Eh, pues digamos que en las empresas de tradición, de años, donde los papás o los abuelos duraban toda la vida, pues estaba muy normalizado este tema, ¿sí? Como que el jefe gritaba, como que el jefe intimidaba, como que incluso el acoso sexual laboral es muy alto, Mira ¿sí? nomás, perdón que te diga aquí en ese segundo, una novela que es muy Sí, reconocida, ¿no? Betty la Fea. sí, Don absolutamente. Armando gritando a Betty. Ujú. Las compañeras hablando entre ellas y de pronto generando distorsión de la imagen de un compañero. Entonces, Sí, efectivamente, y era lo que se veía en esa época, en los años 2000, en los años 90, pues estaba absolutamente normalizado, tan normalizado que pues en la novela era común verlo, ¿sí? Y no sí, solamente la gritería de don Armando a Patricia o de don Armando a Betty o de don Armando a cualquiera de sus empleados, sino también el malestar que se generaba entre ellos mismos como pares con los chismes, con las habladurías, eso también genera una afectación psicológica. A medida que van pasando los años, pues como que los sindicatos, los trabajadores, las asociaciones, las agremiaciones van diciendo, venga, espere un momentico porque yo no tengo por qué someterme a este tipo de tratos. Entonces, ¿cómo se va a reconocer el acoso laboral? Primero, pues tiene que haber alguien que esté ejerciendo alguna conducta de acoso. sí, ¿Cuáles son las conductas de acoso? Pueden ser muy variadas, pero digamos que dentro de las más generales, pues están los gritos, están los insultos, están las humillaciones, están, digamos que la sobrecarga laboral, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? A veces hay empresas que como que la carga no es nivelada para todos los empleados de una misma sección, sino que hay personas que tienen una carga mucho más baja por algún, no sé, porque tienen mayor amistad con una persona que asigna la carga o porque tienen algún tipo de otra relación, no sé, la verdad no sé. Pero pues sí se ve esa disparidad en la carga laboral. Eh, a veces sí. hay intimidaciones, por ejemplo, que no se asignen permisos que son, digamos, que pueden llegar a ser vitales, por ejemplo, que la persona esté enferma dentro de su horario laboral y no la dejen salir a una cita médica o no la dejen irse de urgencias, ¿sí? Son muchas situaciones que pueden tornarse en un acoso laboral. Claro.
¿Qué sucede? El acoso laboral tiene una característica y es que puede llegar a ser continuo, ¿sí? A Sí, veces, a veces el jefe tiene un mal día y como que le habló un poco subidito de tono, pero pasó una vez, ¿sí? Y no fue violento, pues digamos, no. Digamos que fue una vez, fue un malentendido, se solucionaron las cosas a través del diálogo y no pasó nada, ¿sí? Pero cuando ya esta situación es constante, es frecuente, y además, y esto es lo que quiero que se ponga mucha atención, es en cómo está afectando mi ser humano, ¿sí? sí, Entonces, aquí es donde vamos a mirar toda esa sintomatología. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, cansancio extremo, ¿sí? Como que de verdad ya no siento ganas de levantarme de mi cama. Muchas veces el cansancio pues es un tema que puede ser dado por el contexto laboral, pero cuando es extremo y cuando el cansancio no se sobrepasa con una jornada de descanso, cuando el cansancio no se sobrepasa con una jornada de sueño, pues hombre, aquí ya hay algo que está haciendo mella, ¿sí? sí, totalmente. Adicionalmente vamos a encontrar síntomas emocionales. ¿Qué podemos encontrar dentro de los síntomas emocionales? Tristeza o llanto frecuente, irritabilidad, es decir, llego yo a la casa súper furioso, súper furiosa y no me aguanto que nadie me hable o no me aguanto nada, esto ya es un síntoma adicional. Eh, Altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, por ejemplo, incluso dependiendo del tipo de abuso que se esté viviendo, pues hay mucha gente que empieza a tenerle temor a esa persona que está ejerciendo el acoso. ¿Sí? Puede ser un compañero, puede ser un jefe, puede ser un subordinado, pero se van a ver estos síntomas emocionales. En casos más extremos, pues vamos a empezar a ver síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, gastritis, problemas gastrointestinales, incluso dolores físicos sin aparente causa. Mm, es como una cadena de de lo que se puede estar presentando y de lo que se puede estar viviendo. Y claro, ya el nivel más extremo es cuando vamos a encontrar que esta sobrecarga laboral o este acoso laboral va a afectar las áreas de mi vida. Entonces yo ya dejo de disfrutar espacios en familia, dejo de disfrutar o de tener espacios de ocio, de recreación, empiezo a tener problemas con mi pareja, todo a causa de ese acoso laboral. Aquí lo más importante es poder identificar ese nexo causal o ese origen que le da el problema o le da la situación. ¿Sí? Sí, no, además que las personas que empiecen a tener esos síntomas reaccionen, busque la ayuda. Y también si es un hermano, padre, hijo, amigo, novio, pareja, y usted identifica esta situación, busque ayuda de esa persona porque esto puede desencadenar en situaciones mucho peores que pueden ser muy tristes para la persona, como por ejemplo una invalidación profesional. ¿Cuánto tiempo una persona no podría durar con un pensamiento? Todo porque su jefe, que está en un rol de autoridad, ¿sí? Le invalide su profesión o su quehacer en su ejercicio. Entonces, importante que lo identifiquemos y busquemos la ayuda correcta. Aquí, debajo, en la mitad de la pantalla, usted encuentra nuestro número al cual nos puede escribir, nos puede seguir. Pregunte por Mayra. Como se dan cuenta, ella es especialista y no solo se especializó, es psicóloga, es especialista y actualmente está estudiando Derecho. Entonces, ustedes cuentan con una persona bastante experta en el campo. Y bueno, muy bien, Mayra, mira que todo esto que nos cuentas pues nos ayuda a reconocer en qué momentos debemos buscar a un profesional de psicología forense en el caso de delito laboral. ¿Qué te parece si escuchamos los audios de Jimena, que es abogada, que pues ella nos comenta su opinión al respecto? Eh, y continuamos con otros campos pues que son importantes al momento de que una persona busque este servicio y que a veces no reconocemos que o con quién buscamos la ayuda, que es lo primero que nos preguntamos cuando vamos o cuando las personas van a un caso. Mire, doctora, es lo que me dicen, yo no sabía a quién acudir, yo solo creí que mi único recurso era ir a una IPS. Ok, Entonces pues hay más recursos, hay más opciones y aquí estamos. excelente. Listo, entonces vamos a escuchar los audios de la doctora Jimena para poder contextualizarnos un poquito respecto al acoso y continuamos. ¿Te Claro parece? que sí. Listo.
La acción o inacción de empleadores o sindicatos puede tener un impacto muy significativo, ya sea en la perpetuación o en la prevención de conductas laborales inapropiadas o ilegales. Frente a la inacción o acción de empleadores y sindicatos, pues cuando un empleador toma acción, lo primero que hace es implementar políticas claras contra el acoso laboral. Y esto incluye establecer procedimientos para la recepción de quejas y tratamiento de las conductas y garantizar un entorno de trabajo inclusivo y respetuoso. Un empleador que toma acción también brinda capacitación sobre los derechos laborales, se los inculca a sus trabajadores, obviamente también sus deberes, les inculca ética en el trabajo, también la prevención y el tratamiento de las conductas irregulares o inapropiadas en el ámbito laboral. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué efectos tiene? Pues crea conciencia, promueve un comportamiento adecuado en el ámbito laboral y generaría lógicamente un ambiente sano. El empleador también que toma acción se asegura de que está cumpliendo con las normas laborales preexistentes. ¿Cómo se daría cuenta de esto? Pues sería realizando auditorías internas, inspecciones regulares y llevando siempre un registro de todos los hechos que se presentan para la toma de decisiones. Y algo importante también es llevar una cultura organizacional en la que se valore el respeto, la equidad, en donde no se tolere el acoso o la explotación. Y esto puede implicar promover valores éticos y una comunicación abierta. Cuando un empleador es negligente, o sea, no desarrolla ninguna acción frente a situaciones que se presenten en la empresa, la inacción implicaría falta de políticas, no cumplir con la legislación preexistente, tomar represalias y no brindaría lógicamente capacitación a sus empleados. Ahora hablemos de los sindicatos. Cuando los sindicatos toman una acción positiva, pues defienden los derechos laborales, brindan educación y apoyo, se preocupa por la negociación de convenios colectivos y, y denuncia y vigila, ¿sí? Actúa como intermediarios frente a la denuncia de prácticas laborales ilegales y colabora con las autoridades para asegurar que se tomen medidas correctivas. Pero cuando un sindicato es inactivo o negligente, pues sencillamente no aborda el problema, no interviene ni toma medidas, no se brinda capacitación, no proporciona a los miembros del sindicato información y capacitaciones sobre sus derechos y cómo manejar situaciones de abuso. Y manifiesta un evidente desinterés en la negociación. Para dar una respuesta general que abarque todos los interrogantes, vamos a hablar de estrategias legales que pueden tomarse en cuenta, que deben aplicarse tanto para prevenir el acoso laboral, el trabajo infantil y la explotación laboral. Pues yo siempre he pensado, he considerado mucho que debería ser obligatorio para toda persona que vaya a crear una empresa, a constituir una empresa, que se le obligue a recibir capacitación en legislación laboral colombiana. Porque hay un fenómeno que se está presentando mucho y es que cualquier persona tiene idea de constituir empresa y todo, pero desconoce las normas laborales y las aplica a su acomodo y conveniencia, pasando por encima de la Constitución y de unas normas laborales preexistentes. Esa sería y debería ser la primera estrategia a aplicar. Bien, Linda. Bien, pues siempre es importante pues también
tener ese punto, ¿no? Porque a veces uno no conoce que la cultura organizacional, si pues la organización, ¿no? No lo da a conocer, podría ser una negligencia. Entonces, pues es importante también que las empresas tengan en cuenta esos procesos. También algo importante, cuál es el deber ser cuando una persona está sintiendo que está viviendo acoso, ¿no? Acoso Ujú. laboral. Eh, el comité, Ministerio de Trabajo y sobre todo un apoyo guía, un apoyo profesional, una guía completa, ¿sí? Que es lo que nosotros somos competentes y aquí podemos contar con esos recursos. Bueno, muy bien. Entonces, pues, por un lado el acoso laboral, ¿no, Mike? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Sí, pues realmente ella nos muestra un panorama legal de otras alternativas que deberían utilizarse antes de llegar a instancias legales. Sí, sobre todo el trabajo con lo que son los empleadores, los empleados, los sindicatos, y aquí hay alguien importantísimo y es el Departamento de Talento Humano. Se supone, o lo ideal es que la ruta de atención del acoso laboral sea interna. Es decir, que cuando yo estoy presentando o estoy siendo víctima de acoso laboral, pues yo pueda llegar al departamento de talento humano y decir, venga, me está pasando esta situación con esta persona, me estoy empezando a sentir mal, yo quiero saber qué podemos hacer. Normalmente lo que deberían tener jurídicamente, deberían tener las empresas es un comité de convivencia y Sí, los comités de convivencia son los que deberían estar encargados de pues de solucionar este tipo de situaciones, de empezar a entablar diálogos y mediaciones entre las partes para evitar que se lleguen a instancias mucho más graves y que tenga que intervenir pues ya el abogado, el psicólogo forense, que ya es cuando se establece un proceso legal. bueno, muy bien, Mayra. Este tema es bastante amplio, ¿no? Aquí podríamos abordarlo mucho más. Y pues bueno, importante que ustedes también lo tengan en cuenta, colegas, empleados, empleadores, tengan en cuenta que todo este proceso, si se omite, si se es negligente, pues va a afectar a la persona, no solo a nivel psicológico, sino en otros aspectos de su vida. Entonces recordemos que es importante que brindemos un bienestar a nuestros empleados, que nosotros mismos busquemos nuestro bienestar. Bien. Ah, Uh-huh. bueno, Mayra, pues, y cuéntanos también esos casos de comisaría de familia, esos casos de la fiscalía, de pronto, cuáles son obligatorios, cuáles son voluntarios, quiénes nos pueden buscar y por qué. Bien, hay algo, digamos que nosotros también como psicólogos forenses trabajamos en los procesos que nos envían o nos remiten las comisarías de familia. Sí, ¿Cómo trabajamos nosotros en este proceso? Digamos que hay dos áreas. La primera va a ser la que es o que siempre sí o sí va a ser de carácter obligatorio y es cuando al inicio del proceso se va a generar una obligación de alguna de las partes. Entonces, ¿qué sucede allí? No sé, llego yo por un proceso de violencia intrafamiliar o un proceso de custodia o un proceso en el que se ve involucrado alguna de las partes, ¿sí? Estos normalmente en las comisarías los envían al psicólogo casi que en todos los procesos. ¿Cómo funcionan estos procesos? Hay que cumplir con una serie de terapias o con una serie de sesiones psicológicas para demostrar que sí se está realizando esta labor. Sucede sí, mucho cuando inician los procesos de violencia intrafamiliar o cuando está en juego la custodia de un niño. Eso sucede porque hay muchas discusiones. Entonces, el comisario lo que normalmente es que remite a
a las personas involucradas en el conflicto a sesiones de psicología. Ok, ¿Qué se hacen en estas sesiones de psicología? Pues realmente se hace un entrenamiento completo en todo lo que va a encaminar hacia la resolución sana de conflictos. Entonces, se va a entrenar en reconocimiento emocional, se va a entrenar en comunicación asertiva, se va a entrenar, bueno, en diferentes habilidades que van a ocupar más o menos unas 10 sesiones, que son las que están establecidas en la comisaría de familia, sí, normalmente. Porque es importante también acudir a estos procesos son obligatorios, porque cuando las personas no cumplen, pues van a tener una serie de sanciones, incluye multa, puede incluir arresto por algunos días. Entonces es mejor cumplir con estas sesiones que se programan por la comisaría de familia. Este es uno de los claro, servicios que ofrecemos con LB Abrazarte. Sí, yo soy quien dirige este proceso también, porque digamos que aquí es donde se van a unir como dos ramas de la psicología. ¿Por qué? Porque si bien ese entrenamiento se desarrolla a través de la psicología clínica, pues es un caso clínico con afectación o con implicaciones forenses. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En algunas ocasiones puede suceder que el psicólogo que atiende este proceso sea llamado a juicio. ¿Sí? exactamente. Exactamente. Se le solicite que vaya a juicio y diga, bueno, cómo fue el proceso, qué realizó, qué evidenció, qué encontró durante este proceso. Entonces aquí se van a mezclar un poco el tema de la clínica y la forense, porque, por ejemplo, estos procesos psicológicos no van a estar sometidos a reserva, ¿sí? A reserva. ¿Por Sí, qué? Porque totalmente. van a estar dentro del proceso jurídico. Esos van a ser los obligatorios. Y los voluntarios pues van a ser el resto de procesos que encontramos dentro de la psicología forense. Sin embargo, pues digamos que aquí nosotros los psicólogos forenses vemos al abogado de la parte, obviamente, que nos contrata, como el director de la orquesta. Entonces, ¿qué sucede? Claro, los procesos de psicología forense van a ser voluntarios, pero si en mi caso o en mi proceso el abogado me dice, no sabes qué, es mejor que hagamos el proceso con psicología forense, ya, ¿sí? Porque el abogado dice, yo necesito la prueba para llevarla ante el juez. Entonces, este es un área de la psicología donde tenemos que trabajar mancomunadamente con los abogados, siempre, siempre. Sí, Porque nosotros tenemos que adherirnos al proceso que va a llevar el abogado, porque pues nuestro actuar, nuestro quehacer, depende 100% del abogado. ¿Sí? De cómo el totalmente. abogado va a presentar la prueba que nosotros le entregamos, cómo la va a presentar en juicio. Entonces, por eso es importante que podamos trabajar mancomunadamente. Claro, no está muy bien y que hay varios casos, ¿no? Como en el peso decisivo que tiene ante el juez, el peso que pues todo este servicio le va a funcionar a un padre, a una madre, a la persona que requiera, por ejemplo, la custodia de su hijo. Sí, que son varios de los casos que consultan. Por un lado, pues entendemos que la historia colombiana ha sido pues un poco complicada con el tema de la crianza, ¿sí? Que es el maltrato físico. Desde hace unos años hacia acá, esa ha sido la forma de criar a los hijos, pero pues recordemos que hoy en día todos los cuidadores debemos estar garantizando los derechos a los niños y si no sabemos criar sin la pauta de crianza que no tenga que ver con maltrato físico, pues busquemos la ayuda profesional, para aquí estamos, ¿sí? Hay una estigmatización de la sociedad aún hoy en día, siglo XXI, 2024, en donde se considera que ir al psicólogo es cuando estamos locos, es cuando Sí, nos remiten y no. Nosotros contamos con el libre albedrío, ¿sí? De elegir en dónde nos educamos correctamente, en especial para garantizar los derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces aquí es muy importante tenerlo en cuenta. Pero ya cuando está en este tema y estos casos, pues debemos conocer que hay un campo de la psicología en el área forense que interviene, ¿sí? Que nos guía, que nos da un servicio correcto o el competente para poder actuar de la manera correcta. Entonces, pues eso es importante que todos lo conozcamos, tanto colegas, padres, madres, hermanos, todos somos garantes de derechos en así estos es, casos. así es.
Bueno, muy bien, Mayra. Pues por el momento hemos abordado pues la gran mayoría de situaciones en donde buscamos a un profesional del servicio de psicología forense. De pronto sí nos gustaría, pues ya hablamos del tema ético, que es en cuanto a la confidencialidad, ¿sí? Ya sabemos cuándo es voluntario, cuándo no, y pues esto es importante que todos lo conozcamos, ¿cierto? Em, y bueno, algo que de pronto desees mencionar adicional que una persona debe tener en cuenta sin olvidar. Bien, pues creo que si hay alguna persona que nos esté viendo o que conozca a alguien que esté en un proceso jurídico, busque el apoyo necesario. A veces a mí me llegan primero los clientes y luego yo les recomiendo el abogado y así, pero que busquen la asesoría. ¿Sí? En cualquier tipo de proceso judicial, nosotros podemos actuar como psicólogos forenses. En cualquier tipo de proceso judicial, nosotros podemos apoyar a las personas que se encuentran vinculadas y a veces, digamos que los procesos judiciales pueden ser abrumadores para todo el mundo. Entonces Sí. la gente no busca ayuda y eso puede llegar a ser peor. Entonces, si logramos armar buenos equipos de trabajo con los abogados, podemos sacar los procesos, digamos que de una buena manera. Esa es la idea, apoyar a las personas. Entonces, si ustedes, no sé, están en un proceso jurídico, judicial, están en un proceso por comisaría de familia, están en un proceso por el ICBF, por la fiscalía, pues si no aún no tienen abogado, busquen ayuda, pueden escribirnos, pueden contactarnos, nosotros vamos a direccionar el proceso, nosotros contamos o yo cuento con abogados con los que he trabajado en diversas áreas del derecho que pueden asociar y pueden llevar muy bien los casos. Entonces, no se dejen llevar por la situación y por lo abrumador que puede ser un proceso jurídico o un proceso administrativo, sino que busquen ayuda, busquen ayuda. Aquí estamos para atenderlos, direccionarlos de la mejor manera posible. Así es. Y bueno, pues ya el día de hoy hemos resuelto algunas inquietudes. Si usted se siente identificado, conoce a alguien, esta es la mejor forma, contáctenos. Como se puede dar cuenta, nosotros contamos con el equipo encargado, con el equipo competente, con el equipo experto y cuenta con quien le escuche. Usted realmente no está solo o sola. Escríbanos. Entonces, bueno, ya hemos llegado pues al final de esta entrevista, Mayra. Quiero agradecerte por tu cumplimiento, por tu disposición, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Las personas pues pueda que tengan algunas dudas e inquietudes que a un futuro pues cercano iremos pues respondiendo a estas dudas que vayan surgiendo, además de las que el día de hoy abordamos. Entonces, pues te agradezco enormemente por tu espacio y a ustedes también quienes nos estén viendo por tomarse el espacio de escucharnos y sobre todo aprender en qué momento necesita la ayuda usted u otra persona. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y espero que el día de hoy sea muy provechoso. No, también gracias a ti por abrir el espacio para que nos conozcan, para que sepan más o menos cómo funciona la psicología forense y pues nada, los que requieran esta atención, aquí estamos dispuestos a apoyarlos en todo lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, gracias.